Efesios 6, 13 al 17, hermano. Leemos puestos en pie un minutito y nos sentamos, amén. Gloria a Dios. ¿Lo encontró? Leemos la palabra, dice así, hermanos. Dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por cada hermano, Señor, y cada hermana que está aquí reunido con nosotros y que nos disponemos en estos momentos, Padre, a hablar tu palabra. Ayúdanos, ayúdame a mí a predicar, Señor, para que sea justo, recto y veraz en lo que voy a hablar, y ayuda a mis hermanos también para abrir su corazón, Señor, a tu palabra, a tu mandato y a todos los preceptos, Señor, que aprenderemos el día de hoy, Señor, sobre tu palabra. Todos aquí reunidos, juntos, unánimes, gozosos en el Espíritu, te damos gracias, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Me da gusto verlos a todos. El día de hoy voy a continuar con la serie que hemos titulado Eso no es bíblico. Estoy dando estos temas con todo el debido respeto, entendiendo, hermanos, que podemos diferir en estos temas. Yo respeto mucho a todos los cristianos que de alguna forma digan: yo no estoy de acuerdo con esa enseñanza que dio el pastor Ríos. Yo lo respeto, porque yo he llegado al entendimiento, hermanos, que hay doctrinas que no son de salvación y hay doctrinas que sí son de salvación. Y en esta serie estamos aprendiendo sobre doctrinas que no son de salvación, pero que lamentablemente se practican en las iglesias sin verdaderamente ser bíblicas, ser doctrinalmente correctas. Amén. Entonces abordo estos temas, hermano, con todo el respeto del mundo, respetando la opinión de los que no creen así. La semana pasada hablé acerca de si un cristiano puede estar endemoniado o no, y una persona se enojó, me estaba retando a un debate y me escribió. Digo yo, bueno, no es el propósito de estos temas, no es el propósito engendrar contiendas ni pleitos, sino que con humildad analicemos estos temas para ver si de verdad son bíblicos. El día de hoy el tema lo titulé La verdad sobre la guerra espiritual. Y este pasaje pues es el pasaje que se usa, hermano, por excelencia en las iglesias cuando se trata de hablar de la guerra espiritual. ¿Okay? El término guerra espiritual, tal y como se ha acuñado en la iglesia evangélica de estos días, no aparece en la Biblia. No aparecen juntas ambas palabras, un mandato que diga haz guerra espiritual o hagamos guerra espiritual, o un mandato de los apóstoles o de Jesucristo cuando enseñó sobre la oración, en donde alguna parte de la oración incluyera hacer guerra espiritual. ¿Okay? Entonces el término en sí no está así de una forma conjunta. La iglesia en general más bien lo ha acuñado al leer algunos pasajes que hablan de la batalla. La Biblia habla de una batalla, de una lucha que existe, hermano, desde el Génesis entre Dios y Satanás, entre los ángeles y los demonios, entre el bien y el mal. La Biblia habla eso, la Biblia es clara y lo vamos a ver conforme avancemos. Pero a esa enseñanza de que hay una lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, se le ha hecho un énfasis tan pero tan exagerado que hay congregaciones y hay muchos cristianos que no saben orar si no es haciendo lo que, vuelvo y repito, llaman guerra espiritual, aunque esa frase no esté acuñada en la Biblia. ¿Ok? Hace unos 30, 40 años, si usted se remonta, hermano, la iglesia no era así.
no era así como se está volviendo hoy día la iglesia. De los 60, de los 70 para acá, la iglesia se comenzó a meter mucho en ese movimiento de guerra espiritual, pero unos 50, 60 años atrás la iglesia no era así. La iglesia era una iglesia bíblica, me refiero a la iglesia en general, que los hermanos sabían orar respetando la soberanía de Dios, sabían orar también respetando, y póngale comillas a esa palabra, a las potestades superiores, porque la Biblia lo manda, incluyendo a los demonios, incluyendo al diablo. Y se lo voy a demostrar con la Biblia, porque al decir esto veo que hay caras que wow, se les cae la quijada hasta el suelo y dicen, espérate, o sea, el pastor está prácticamente enseñando que hay que respetar esas jerarquías demoníacas. Lo vamos a ver con la palabra del Señor. No estoy diciendo que vamos a hacer lo que ellos digan, no me vaya a mal comprender, hermanos, pero el tema de que los cristianos no saben hacer otra cosa más que pelear contra Satanás, pues es un tema que lamentablemente, hermanos, está muy abusado, ¿ok? Yo reconozco, hermanos, que hay dos extremos con respecto a este tema, y ambos extremos son nocivos. Acuérdense, los extremos siempre son malos. No comer bien es malo, comer mucho es malo, no dormir suficiente es malo, dormir demasiado es malo, ¿ok? No hacer ejercicio nunca es malo, hacer demasiado ejercicio hasta forzar tu cuerpo es malo. Los extremos siempre son malos, y con respecto a esta creencia hay dos extremos, y nosotros como creyentes no debemos estar en ninguno de los dos. Está el extremo que detrás de todo lo que pasa ven a Satanás, o sea, todo es culpa de Satanás. Si se cayó el niño y se golpeó, es culpa de Satanás. Si se nos ponchó la llanta, es culpa de Satanás. Si se enfermó la esposa, es culpa de Satanás. Si me corrieron del trabajo, es culpa de Satanás. Ese es un extremo que le da muchísimo énfasis a que todo es culpa del diablo. Pero está el otro extremo, y es el extremo que no le atribuye nada a Satanás, que dice, no, Satanás no puede hacer nada. No, Satanás prácticamente es alguien que no nos puede hacer absolutamente nada, ni influenciarnos, ni mandarnos dardos, ni existe el diablo. Es un invento de la Edad Media que lo empezaron a pintar como un ser rojo con cachos y cola y patas de cabra, pero es un mito. Ese es el otro extremo, hermano, de que el cristiano ignore las maquinaciones de Satanás. Por un lado está el que todo se lo atribuye a Satanás, cosa que está mal, y por otro lado está el cristiano que ignora las maquinaciones de Satanás y vive como si Satanás no existiera. Entonces ambos extremos son nocivos, hermanos, y ambas posturas están erradas desde mi punto de vista, desde el punto de vista bíblico, de hacer una investigación lo más bíblica posible, pues llegamos a esa conclusión. Ok, en primer lugar, ¿qué vamos a aclarar? En primer lugar, vamos a aclarar que hay una lucha y que hay un diablo. Eso es bíblico. Hay una lucha y hay un Satanás. ¿Ok? Hay un ser de maldad que se llama el diablo. Por eso, unos versículos anteriores a los versículos que leí, no quise traerlos todos, pero si usted lo lee en su casa, Efesios 6, del 10 al 18, unos versículos anteriores dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, y comienza a enumerar una jerarquía de seres espirituales de maldad. Entonces, sí hay una lucha, eso es lo primero que tenemos que aclarar. Por eso le digo, el extremo de ignorar las maquinaciones del enemigo es un error. Hay una lucha, hay un enemigo, y esa lucha que ese enemigo tiene contra nosotros es una lucha en donde él quisiera hacernos daño y destruirnos. Okay, la palabra original para lucha acá, usted debe de remontarse al siglo I, cuando había esa lucha entre los gladiadores, y la palabra es tomada de allí, de esa lucha que había entre dos personajes que estaban peleando cuerpo a cuerpo, y la lucha la ganaba el que hacía que el perdedor estuviera tirado en el suelo, y para declarar la victoria el ganador venía, ponía el pie encima del cuello del que estaba en el suelo y levantaba su mano. Eso era señal de que la lucha él había ganado, y todo el coliseo decía, y verdad, hacían sus coros al vencedor. De ahí fue que se tomó esa palabra lucha, y ese es el contexto, que hay una lucha entre nosotros como cristianos y las huestes de maldad. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el error aquí? El error es entender que nosotros tenemos una lucha cuerpo a cuerpo contra Satanás.
Y eso no es así, porque nosotros somos seres materiales, seres físicos, y Él es un ser espiritual. Entonces, esa manía de andar bufando por todo el cuarto y pegándole a las paredes o en la iglesia por todas las sillas, es como que el cristiano está diciendo: yo tengo una lucha cuerpo a cuerpo, porque la palabra original habla de una lucha cuerpo a cuerpo. No, la palabra original fue tomada de una lucha que había entre dos guerreros, pero espiritualmente, escuche bien, espiritualmente no es una lucha cuerpo a cuerpo que nosotros sostenemos contra Satanás, ni de que Él nos grite y nosotros le gritemos más, ni de que Él nos maldiga y nosotros le maldigamos más. ¿Ok? No es así. ¿La lucha contra quién es? Dice que es contra huestes de maldad, y comienza a enumerar una serie de seres como principados, potestades, gobernadores en las regiones celestes, huestes de maldad en las tinieblas. Y estos seres existen, esto nosotros no lo podemos ignorar, ¿no? Son los que nos lanzan dardos de fuego, pensamientos, y en la soberanía de Dios, Dios puede permitir que estos seres puedan traer un tropiezo o un ataque contra nosotros directo. Amén. Así que no podemos ignorar este grupo de seres que, si usted estudia todo lo que es angeleología y demonología en la Biblia, sabemos que la Biblia nos habla bastante de este tema, que hay ángeles, que hay demonios, que los demonios llegaron a ser demonios porque se rebelaron contra Dios. Apocalipsis da a entender más o menos un número aproximado de una tercera parte de ángeles que se rebelaron contra Dios, y estos seres tomaron por líderes y se sometieron bajo el liderazgo de Satanás. Satanás es la cabeza de todos estos principados y de todas estas potestades, y es para él que trabajan desde un principio, porque desde un principio el ministerio de Satanás entró en acción cuando vio que Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto del Edén, y Satanás lanzó su primer ataque contra la humanidad. Desde el Antiguo Testamento, desde el primer libro de la Biblia, nosotros vemos que después de la creación de Dios, el segundo evento que viene en lo que es el proceso de redención es la caída del hombre. ¿Provocada por qué? Por un engaño de Satanás, que engañó a Adán y a Eva. Ahora póngase a pensar en esto. Si Adán y Eva, hermanos, siendo perfectos en el estado en el que ellos habían sido creados al principio, cayeron bajo el engaño de Satanás, ¿qué nos enseña eso? Eso nos enseña que Satanás puede traer un engaño aún sobre nosotros los cristianos. Puede traer un engaño, puede meternos una mentira en nuestra mente. ¿Okay? Porque eso fue lo que le dijo a Adán y a Eva. Contradijo la palabra con que Dios les ha dicho esto. Y comenzó a decirles: no morirán, sino que serán igual a Dios. Y comenzó a mentirles. ¿Ok? Lo vemos desde el Génesis engañando a Adán y a Eva. Lo vemos en Crónicas incitando a David a censar el pueblo. Lo vemos en Job atacando a Job. Lo vemos en Zacarías acusando al sumo sacerdote. Lo vemos en Mateo 4 tentando a Jesús. Lo vemos en Mateo 16 tentando y haciendo caer a Pedro. Lo vemos en Hechos 5 llenando, dice, el corazón de Ananías y Zafira para que trataran de mentir a Dios. Lo vemos en 2 de Corintios poniendo un aguijón sobre Pablo. Y lo vemos en Apocalipsis, por todo el libro de Apocalipsis, a Satanás descender con gran ira, porque dice que le quedaba poco tiempo para destruir al pueblo del Señor. Entonces no podemos ignorar eso. O sea, yo cuando yo les estoy diciendo, yo les voy a hablar la verdad sobre la guerra espiritual, es que vamos a ver lo que verdaderamente habla la Biblia acerca de esta lucha que existe, y de cómo lamentablemente la forma en que el pueblo de Dios hace guerra espiritual no es una forma bíblica, porque la Biblia no lo manda por ningún lado. No es una lucha de poder a poder. Este es el error principal que ha cometido la iglesia, que cree que la guerra espiritual es una lucha del poder de Satanás contra el poder que yo tengo. Entonces ahí es donde se metió tanto el legalismo de que tú tienes que orar, ayunar, vigilar. ¿Para qué? Para que estés más ungido y más poderoso y el diablo no pueda contra ti. Orar, ayunar, vigilar, todo eso es bueno, y hágalo porque es maravilloso. Espiritualmente es algo que definitivamente es una experiencia maravillosa, ser una persona de oración, de ayuno, de vigilia, de lectura de la palabra, pero no es con ese propósito que lo debemos hacer. Usted lo debe hacer.
Pero no es con ese propósito, porque no es una lucha de poder contra poder. Yo se lo voy a demostrar con la Biblia. Yo sé que a veces yo hablo cosas que la gente se queda así como asustada, pero es porque está en la Biblia. Yo no me voy a atrever a decir una declaración que no está apoyada en un verso de la Biblia. Judas 1:9. Escuche. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. O sea, no es una lucha de tu poder contra el poder de Satanás. Porque yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién era el arcángel Miguel? ¿O quién es el arcángel Miguel? El arcángel Miguel es uno de los arcángeles guerreros, militares y soldados más poderosos en el reino de Dios. Y él, siendo poderoso, dice que no se puso a pelear contra Satanás como muchos cristianos lo hacen, sino que él simplemente dijo: el Señor te reprenda. ¿Ok? ¿Sí ve? No es una lucha de tu poder contra el poder de Satanás, porque tú no eres más poderoso que las huestes espirituales de maldad. ¿Ok? Entonces, lamentablemente hay mucha gente que lee este versículo de Judas 1:9, en donde dice que ni aún el arcángel Miguel se atrevió a proferir maldición contra el diablo, y hay cristianos que no sé por qué este versículo no lo entienden. O sea, yo he escuchado todo tipo de cristianos, hermano, que se agarran con Satanás a malas palabras. Yo he escuchado a pastores decirle a Satanás, según ellos, cosas despectivas, cosas que ni deberían de estar en el vocabulario de un cristiano. Yo he escuchado a pastores decir: Satanás, eres, y con el perdón de la palabra, eres un perro asqueroso, eres un perro sarnoso. No sé si han oído esas cosas, hermano. Otra: saca tus manos cochinas de mi familia. Porque quizás es un mal líder, ¿no? Y los hijos se están rebelando y la esposa también le echa la culpa al diablo. Pero en realidad es porque él es un mal testimonio, no es un padre que lee la Biblia, que ora, que verdad, va adelante guiando a la familia en el liderazgo espiritual. Entonces es bien fácil echarle por todo la culpa al diablo. Yo también una vez escuché a un hermano decir, peleando contra el diablo: púdrete en el infierno, Satanás. O sea, todo tipo de oraciones que tú te quedas así como, wow, ¿no han leído Judas 1:9? Porque Judas 1:9 dice, lo voy a volver a leer: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces yo le pregunto a los cristianos que oran así: ¿tú tienes más poder que el arcángel Miguel? El arcángel Miguel no tuvo la autorización ni el permiso de parte de Dios para maldecir al diablo, pero tú sí tienes el permiso y la autorización para hacerlo. Entonces, basado en esto, hermano, de que el cristiano cree que la guerra espiritual es una lucha de poder a poder, es que el cristiano se vuelve como un detective espiritual que anda buscando demonios por todos lados. Y hermanos me han contado a mí que ellos conocen pastores, y un hermano me ha dicho: pastor, yo conozco un pastor que él dice que a él no hay demonio que se le quede en la persona. Que él dice: a mí no hay demonio que se me resista. Entonces no es así, hermanos. Vamos a ver qué es la verdadera guerra espiritual a la luz de la palabra. Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice así, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y dice, y huirá de vosotros. Resistid, no es un llamado a pelear de poder a poder, cuerpo a cuerpo contra Satanás, viendo quién puede más, si él grita más o tú gritas más, si él te maldice más o tú lo maldices más a él. El llamado es a resistir. Resistir. ¿Y cómo se resiste a Satanás? Es fácil. La Biblia nos da la enseñanza desde el Génesis, hermano, hasta el Apocalipsis. Es por medio de la verdad. Por medio de la verdad, por medio de la palabra del Señor. Esa es la receta que Jesús nos enseñó cuando él fue tentado. Cuando dice que el tentador vino, ¿se acuerda que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto? 40 días estuvo en ayuno, dice que iba a comenzar su ministerio, y vino Satanás a tentarlo. Las 3 tentaciones estaban dirigidas a hacerlo caer para que él no cumpliera el propósito de Dios. Y primero lo tentó por la comida. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras
en pan. ¿Y con qué contestó el Señor Jesús? Con la palabra. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí ve? O sea, es con la palabra que se responde. Y luego la segunda tentación, donde le dice, ¿cuál fue la segunda tentación, hermano? Cuando lo lleva al pináculo del templo, ¿o esa fue la tercera? Y le dice, lánzate abajo, ¿ok? Lánzate abajo porque escrito está, dice el diablo, ¿verdad? Escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y qué le dice el Señor? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y viene con la última, tratando de llegarle al ego. Y le dice, todos estos reinos y todo esto que tú ves, yo te daré si postrado me adorares. Y Jesús, ¿con qué responde? Con la palabra, escrito está, solo al Señor tu Dios te postrarás y solo a Él adorarás. Entonces, si nosotros, hermano, somos correctos a la hora de luchar contra el diablo, nos vamos a dar cuenta que lo tenemos que hacer del modo que Jesús lo hizo. Y del modo que Jesús lo hizo, hermano, fue estando llenos de la palabra de Dios. Número uno, tú como creyente debes estar lleno de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser tu alimento diario. Olvídate que el libro de teología, que el libro de no sé qué, que el libro está bien, pero después de leer la Biblia, tú no tienes derecho a leer ningún libro de doctrina, ni de teología, ni de escatología, y si primero no has leído la Biblia. Eso tiene que ser una regla en tu vida. El primer libro que tú debes de comerte por la mañana es la palabra de Dios. Vemos muchos cristianos bien raquíticos, hermano, en su vida espiritual, porque no están llenos de la palabra. Cuando tú estás lleno de la palabra, entonces tú estás resistiendo ¿a quién? Al mentiroso. Porque el mentiroso por excelencia es Satanás. Y él va a venir, dice que él es padre de mentira, y él va a venir a intentar sembrarte una mentira, a ponerte un tropiezo para que tú peques contra el Señor, caigas en la tentación. ¿Es pecado ser tentado? No. Pero si tú entras en tentación, ahí está el problema, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, la verdadera guerra espiritual, hermanos, para los creyentes es un llamado a resistir, a estar firmes en el Señor. Y lo vamos a ver cuando analicemos los elementos de la armadura y lo que verdaderamente significan. Satanás, hermano, no ha cambiado su estrategia de ataque desde el Edén. Él sigue usando exactamente la misma estrategia de ataque. No es muy creativo él, pero usa las que le funcionaron con Adán y Eva. Esas mismas él las ha venido arrastrando por milenios, usándola en contra de los hijos de Dios, porque él aborrece a los hijos de Dios. ¿Ok? Y la primera es el engaño. Juan 8:44 dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y aquí Jesús, cuando se refiere desde el principio, se refiere que el engaño que él trajo sobre Adán y Eva es el mismo engaño que todavía le trae a los cristianos. No creas ese versículo de la Biblia. No creas la palabra. Dios no quiso decir eso. Y por eso hay muchos cristianos que no viven firmes en la palabra. La segunda estrategia es la tentación. Santiago 1:13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. O sea, Satanás ha tenido 6,000, 7,000 años de observación sobre el ser humano. Él estudia al ser humano para ver cuál es el punto débil del ser humano, por dónde atacarnos, cuál es el talón de Aquiles del ser humano. Y de esa forma, él va a traer la tentación. Por ejemplo, él sabe si tu debilidad son las mujeres. Él sabe si tu debilidad es el orgullo, si tú eres orgulloso. Te va a poner pensamientos que tú te creas más que los demás. No, yo lo podría hacer mejor que el pastor. No, yo lo podría hacer mejor que el que canta. Yo lo podría hacer mejor que fulano. Y solamente tener esos pensamientos, ya estás perdiendo la batalla. Ya estás perdiendo la guerra, porque esa es la verdadera guerra.
Es una guerra de la verdad contra la mentira. Esa es la verdadera guerra espiritual. La verdad de Dios contra las mentiras de Satanás. ¿Ok? ¿Cómo se hace la guerra contra la tentación, hermanos? La Biblia es clara: velad y orad para que no entréis en tentación. Ser tentado es normal, todos somos tentados, Jesús mismo fue tentado. ¿Ok? Entrar en tentación, como dice por ahí el verso, el dicho coloquial ese, son otros 20 pesos. Entrar en tentación es otra cosa muy diferente de ser tentado. Entrar en tentación es descuidar tu vida de oración y no estar firme en el evangelio. Ahí es cuando tú, porque ya no lees, ya no oras, ya no te congregas, haces como quieres, comienza a debilitarse tu vida y el pecado comienza a tomar fuerza sobre ti. Mientras que tú estés firme en el evangelio, la tentación vendrá y rebotará. ¿Ok? Pero cuando tú comiences a debilitarte, entonces la tentación vendrá y tú la comenzarás a maquinar. Mientras que tú estás bien espiritualmente, el pensamiento de adulterio rebota y tú lo desechas y dices no, porque eso no es agradable a Dios. Pero cuando tú comienzas a descuidar tu vida espiritual, el pensamiento de adulterio entra, tú lo comienzas a maquinar. ¿Cómo le haría? ¿Cómo llamaré yo a la persona? ¿O será que yo también le gusto a la persona? Y si tomo la iniciativa, porque quizás ella nunca va a tomar la iniciativa. ¿Y cómo haré para que sea un adulterio perfecto? Un adulterio que nunca salga a luz. Le voy a dar una mala noticia: el adulterio perfecto no existe. ¿Ok? El adulterio perfecto no existe. No sé si ha oído eso de que hay un programa que se llama El Crimen Perfecto, ¿no? Y hay otro que se llama La Fuga Casi Perfecta en Discovery, donde alguien hizo un crimen y se le estuvo a punto de esfumar a la policía y al FBI, a los detectives. Casi fue perfecto, casi, pero al final siempre lo agarran. Eso échatelo a la bolsa. Así es la cuestión del pecado. Cuando el pecado te seduce, siempre te va a decir que nadie se va a dar cuenta, que todo va a estar bien, que lo vas a disfrutar y que pues te va a hacer un beneficio a ti. Pero ¿sabes qué? El pecado perfecto, el adulterio perfecto, el crimen perfecto no existe, porque Dios dice que todo Él lo saca a la luz, todo lo revela al Señor. Entonces usted tiene que estar en oración. Dos cosas esenciales que usted debe hacer, hermano, contra esta lucha de la tentación de Satanás. Usted se levanta todos los días y lo primero que hace es hablar con su Padre Celestial. Usted habla con Dios. ¿Ok? Usted se levanta después de orar. ¿Qué hace? Lee la palabra. Son las dos cosas: velad y orad. Al velar, usted está lleno, inmerso en la palabra del Señor. No hablo, por cierto, no hablo de hacer una vigilia, ¿ok? Ese verso, velad y orar, no habla de que tú hagas una vigilia toda la noche. Está bien hacer vigilias, gloria a Dios, eso es bueno, pero no es lo que significa. Ahí la palabra velad significa estar alerta, estar lleno de la palabra del Señor para saber discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces la tentación se combate en oración, pero no en esa oración de a ver cuánto tú le gritas a Satanás o de ver cuántas maldiciones le dices. No, hay una oración en la Biblia que es la oración modelo y es la oración por excelencia de todos los cristianos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El Padre Nuestro. ¿Por qué Jesús enseñó esa oración? Porque esa oración es la oración modelo de cómo los cristianos debemos orar. Esa oración contiene todo lo que necesitamos pedir y decir a Dios cuando oramos. Esa oración no quedó incompleta, que digamos, no, aquí le faltó esta oración. No, esa oración contiene todo. Mire, se la voy a resumir rapidito. En primer lugar, esa oración dice que Dios es tu Padre, Padre nuestro. En segundo lugar, que Dios es santo, santificado sea tu nombre. En tercer lugar, que Dios es soberano, hágase tu voluntad. En cuarto lugar, que Dios es tu proveedor, el pan nuestro, dánoslo hoy. En la que sigue, que Dios es perdonador y misericordioso, perdona nuestras deudas. ¿Ok? Y el último, que Dios es Rey de reyes, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén. Como vemos, ninguna parte de la oración del Padre Nuestro nos manda a hacer guerra espiritual. Ninguna. Y es la oración modelo del creyente. Y en esa oración, en esas partes que yo mencioné, 7 partes del Padre Nuestro, algunos lo dividen en 6. Y también respeto eso a los que lo dividen en 6 porque también es muy correcto. En ninguna parte
En ninguna parte Jesús dijo, y cuando oren digan esto, Padre nuestro que estás en el cielo. Y luego Jesús se detuvo y dijo, espérenme tantito. No, me faltó algo. Antes de empezar a orar, primero hagan 15 o 20 minutos de guerra espiritual para limpiar los aires. ¿Han oído eso? Esa enseñanza se ha metido a la iglesia, que tú antes de orar, está basado en Daniel, ¿no? Porque hubo un príncipe que se opuso a las oraciones que iban a ser contestadas de Daniel, pero eso no tiene nada que ver en el Nuevo Testamento y en el tiempo de la gracia. Ya se lo voy a mostrar con la palabra, porque basándose en eso de Daniel, ellos dicen que cuando tú vas a orar, tus oraciones no llegan al cielo porque hay demonios arriba. Entonces te dicen que primero, antes de orar, primero hagas guerra espiritual, 10-15 minutos. ¿Para qué? Para limpiar los aires. Entonces primero te arrodillas, demonio de esto te echo fuera, demonio del fútbol te echo fuera, demonio de no sé qué te echo fuera, demonio de distracción fuera, demonio de las tinieblas que estás aquí, demonio de Norcross, porque como a cada ciudad se le asigna un demonio, ¿no? Que el demonio de México, que el principado de Guatemala, que el principado de etcétera. Y son muchas cosas que suenan bonitas, hermano, pero que no hay un respaldo bíblico para eso. ¿Ok? Entonces ahí están los cristianos, antes de empezar a orar con su Padre Celestial, como Jesús mandó, peleando, luchando, sudando, bufando en el cuarto, hermano, y te vas fuera y tienes que dejar pasar mi oración. ¿Enseñó eso Jesús? No. ¿Enseñaron eso los apóstoles? Tampoco. Eso no está en la palabra del Señor, hermanos. ¿Ok? Ahora, el tercer elemento que Satanás usa después del engaño y la tentación, vamos en un orden. Primero te engaña, y si no estás lleno de la palabra, te seduce. Viene la tentación, y por no estar velando y orando, caes en tentación. Entras en tentación, que son dos cosas diferentes. Y entonces, una vez que pecas, viene Satanás y utiliza su recurso número 3, la acusación. Zacarías 3:1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Satanás es el acusador de los hermanos, así lo describe la palabra del Señor. Ahora, te voy a decir algo, hermano. ¿Es posible que tú seas tentado? Sí. Eso es bíblico, de hecho. Número 2, ¿es posible que entres en tentación? Sí, sí es posible, porque pues no eres perfecto. Un día vas a entrar en tentación. Dios te guarde que no sea algo grave y algo grotesco, que sea algo pequeño, ¿no? Que Dios nos ayude. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando llegas a ese nivel? Que ya pecaste. No sé, te preguntaron en el trabajo si eres cristiano y te dio miedo, Satanás te engañó, Satanás te dijo no digas porque te van a correr, ya te engañó. Te sentiste tentado y dijiste mejor no digo porque me pueden correr. No, no soy cristiano, ya mentiste, ya pecaste. ¿Qué pasa ahora? Satanás te acusa. Ya ves, eres un hipócrita, ahí estás cantando en la iglesia, ahí estás tocando y aquí mira, me escondiendo, te da vergüenza que digan que eres cristiano. Si ve lo que logró, lo logró en un proceso. ¿Qué haces cuando Satanás te está acusando y tú eres cristiano? ¿Qué haces? Número 1, vas a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña a nosotros que si nosotros estamos en Cristo tenemos un mediador. Tenemos alguien que nos limpia de nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está bien que por un segundo te atormente un pensamiento de acusación, pero en el segundo que viene, tú ya estás contrarrestando esa acusación con la palabra. ¿Qué más? Segunda de Corintios 5:17. De a modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y comienza a confesar el pecado y a pedir perdón. Hebreos 10:17 dice que tus pecados han sido perdonados y olvidados. ¿Ok? Entonces le tengo una buena noticia. Cuando Satanás lo acuse de pecador, hasta cierto punto lo está lanzando a los brazos de Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, Jesús vino a salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. El problema es que Satanás te acuse de pecado y tú en lugar de humillarte ante Dios, te rebeles contra Dios. Ese es el problema. Que Satanás te acuse de pecado no es gran sorpresa. O alguna hermana disfrazada de Satanás, o algún hermano, ¿no? Porque conforme avancemos vamos a ver que a veces hay gente que se deja usar. El diablo les lanza un dardo para que hagan su trabajo y ellos lo hacen por él. ¿Ok? Ahora,
Ok, pues analicemos entonces con la palabra. ¿Qué es esta armadura? ¿Por qué hay una armadura que Efesios 6 nos dice que nosotros usemos? ¿Ok? En el contexto usted debe remontarse al siglo I. Pablo se está inspirando en el uniforme de un soldado romano. ¿Qué era un soldado romano en aquel entonces? Era, hermano, la fuerza élite militar de aquellos entonces. El imperio romano estaba en turno, era el ejército más poderoso. Estaban en turno no porque habían votado para que el imperio llegara a ser el imperio, sino por la fuerza. Habían conquistado por medio de la espada, por medio de la guerra. Entonces Pablo se está inspirando en un soldado élite, una fuerza élite, ¿ok? Un hombre que porta una armadura. Y desde esa armadura que Pablo toma los elementos para hablar de la armadura del cristiano, ¿ok? Pero la armadura del cristiano, la gente lo entiende que es algo que yo me pongo, que yo me quito. Me pongo mi armadura ahorita para hacer guerra espiritual, luego al rato me la quito para dormir. No, eso no es la armadura del cristiano. Entonces, basado en qué representaba cada uno de esos elementos en el cuerpo del soldado, vamos a ver qué es lo que representa en nuestra vida esta armadura. Número 1, el cinturón, aunque no lo menciona, la primera instrucción es: ceñid vuestros lomos con la verdad. Esa es la primera instrucción. ¿Y cuál era el cinturón? Era un elemento muy importante para el combate del soldado. Era un grueso cinturón de cuero, y la palabra ceñid significa ajustar. Yo me acuerdo allá en mi pueblo que cuando mis tíos iban a cargar algo pesado, traían una especie de trapo, porque ni llegaban a tener una faja normal, sino que era un trapo que como una especie de bufanda larga, y se ceñían fuertemente, porque no sé si usted sabe que eso nos da ¿qué? Fuerza. ¿Sí? Usted sin faja puede levantar cierta cantidad de peso, y fajado levanta quizás el doble, porque le da muchísima firmeza en lo que es su tórax, en lo que es su abdomen, en lo que es su pecho. Eso es lo primero que está diciendo Pablo acá, que el cristiano debe de estar ceñido sus lomos con ese cinturón, que en el caso de los soldados pues era un cinturón de cuero, pero en el caso de nosotros es la verdad. Y la verdad es Cristo, y la verdad es la palabra del Señor, y la verdad es el Evangelio. Esas son las cosas principales en las cuales nosotros debemos estar firmes. El cinturón en el soldado romano era muy importante, porque era en el cinturón en el que se enganchaba la funda de la espada, ¿sí? Entonces era necesario, porque no podía el soldado cargar la espada toda la vida en la mano. Se sacaba para el combate, pero había un momento de descanso en que la ponía en su funda. También al cinturón estaba ceñida la otra parte, que la vamos a ver más ahorita, que era la coraza, que era una especie de pechera que protegía los órganos más vitales del soldado. Entonces, número 1, ceñid vuestros lomos con la verdad. Y la palabra ceñid vuestros lomos en la Biblia, hermano, habla de estar como prestos, estar listos en todo momento, ¿sí? Usted no es cristiano a veces. Usted no debe de ser ese cristiano que, en la iglesia soy cristiano, con mis amigos me voy al baile, en la iglesia, wow, cómo canto, pero si me voy a otro país o a un lugar donde nadie me vea, ya me destrampo. No. El típico cristiano que dice, ve una noticia que está pasando algo malo en algún país y dice, hay que ponerse firme porque Cristo viene pronto. No, hermano, usted debe estar firme siempre, todos los días, ceñidos sus lomos con la verdad. Hay cristianos que a mí me dan risa, que dicen, yo por la buena soy bueno, pero ya enojado. Digo, ¿what? O sea que tú por la buena eres cristiano y por la mala eres hijo del diablo. Que no es así, hermanos. Eso no es cristianismo. ¿Ok? ¿Qué es la verdad? Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es el alimento espiritual de los creyentes. ¿Ok? Pero no solamente se trata de leerla y memorizarla, se trata de vivirla, ¿ok, hermanos? Aplicarla en nuestras vidas. Todo lo que la Biblia enseña sobre el matrimonio, aplicarlo en mi matrimonio. ¿Ok? Un buen esposo que trata a su mujer como vaso frágil, una buena esposa obediente, sujeta, sumisa al marido, respetuosa. Todo lo que enseña sobre ser padres que no provocan a ira a sus hijos, padres sabios que dan un buen ejemplo, que les enseñan la palabra, que oran por ellos. O sea, se trata de aplicarlo. En el caso, por ejemplo, de la Biblia, el Nuevo Testamento, hermano, da mandamiento para todo.
cómo debes de ser en el trabajo, cómo debes de ser en la sociedad, cómo debe ser tu actitud ante el gobierno, ante la política, en tus negocios, en todo. El Nuevo Testamento abunda de una forma, hermano, excelente en todo lo que nosotros tenemos que hacer, ¿ok? Eso es, hermanos, ceñidos nuestros lomos con la verdad de la palabra del Señor, ¿ok? Y esa es pues la Biblia. La coraza de justicia, vámonos a la número 2. Decía yo que era la pechera, ¿verdad? Que cubría, hermano, el tronco, cubría el abdomen, el corazón obviamente es un órgano vital, ¿verdad? Los pulmones son órganos vitales, el estómago en general, un espadazo que se imagina podría abrir y las vísceras podían derramarse de los soldados. Entonces era bien importante la pechera para que protegiera el hígado, todos los órganos vitales. Y dice que la describe, hermanos, como una coraza de justicia. ¿Ok? Coraza de justicia, o sea que nosotros debemos, esta palabra la podríamos también decir como integridad. Integridad, eso es lo que significa la integridad que nosotros debemos tener como cristianos, guardando nuestro corazón. Porque ¿de dónde salen los adulterios? Del corazón, los malos pensamientos, los homicidios, toda la maldad sale del corazón. Que aunque sabemos que acá simbólicamente la pechera cubría el corazón, el órgano, el músculo, el corazón, cuando la Biblia del corazón habla de la voluntad, el centro de la voluntad del hombre. ¿Y quién debe de dominar en tu voluntad? Cristo, el Espíritu Santo, Dios, su palabra. Eso es lo que debe dominar tu voluntad siempre, ¿ok? ¿Y cómo andas en integridad? Esa es la verdadera coraza de justicia. No es de que tú dices, ahorita me voy a poner una pechera y voy a pelear contra Satanás. Me echo aceite en las manos y voy a ir a ungir las paredes y voy a reprender los aires y voy a declarar cielos abiertos y que no sé qué. Eso no es la pechera. La pechera es tu integridad. ¿Qué tan íntegro eres? ¿Cómo andas en la verdad? ¿Cómo andas en la luz? Por ejemplo, sería bueno que aquí, por ejemplo, dijeran, vamos a revisar tu teléfono. A ver, páseme su teléfono, hermano X o Y. Alguien como que ya sospechamos que anda mal. A ver, hermano, venga, usted anda en la luz, ¿no? Usted anda en integridad, usted está en el Señor. Vamos a revisar su teléfono. Está bien, pastor, mira, ahí está deslaqueado. Que vamos a meternos a revisar tus redes sociales, tu WhatsApp, tus mensajes, tus fotografías, tus emails. A ver a quién las has escrito, qué conversaciones tienes. Eso es integridad. Integridad es que tú no tengas nada de qué avergonzarte, nada que esconder. ¿Ok? Eso es la verdadera guerra espiritual. Integridad, esa es la coraza de justicia en ti, porque tú andas en la luz. Y el que anda en la luz no tiene miedo que sus obras sean expuestas a la luz, pues no tiene nada de qué avergonzarse. Ahora, ¿qué pensaría usted si le dijéramos que las últimas 3 reuniones que usted ha tenido con amigos y amigas y hermanos y hermanas de la iglesia o del trabajo para tomar café, y que han sido reuniones de 3, 4, 5 horas, las tenemos grabadas? Las tenemos grabadas. No se crea, o sea, no las tenemos grabadas, pero es una suposición. Esas conversaciones tuyas con una hermana donde tú con una hermana hablaste de la otra hermana y luego fuiste con la otra hermana y hablaste mal de la otra hermana, o andas cuestionando la iglesia o la doctrina de la iglesia, o el pastor sí está bien, pero esto, lo otro, aquello. O sea, tú serías capaz de que digas, sí, pastor, dele play y póngalo en los speakers, que los hermanos oigan mi conversación, porque en mi conversación yo me cuido de no decir comentarios maliciosos y sañosos, de no ser un levantaproblemas, un murmurador, un chisme. No soy perfecto, pero trato de ser sabio y prudente a la hora de entablar conversaciones con mis hermanos. ¿O qué pasaría si simplemente vamos y le preguntamos a un compañero tuyo de trabajo? Y le decimos, oye, ¿cómo es este hermano en el trabajo cuando nadie lo ve? ¿Cómo es? ¿Tú tendrías esa libertad de darnos ese permiso? Que fuéramos a preguntar a tu trabajo, ya sea a tu jefe, a un compañero de trabajo, ¿cómo es? Y que nos salga, es un flojonazo de marca, es un irresponsable, me debe, llega tarde, arma murmuración contra el jefe, nos dice que nos rebelemos y que pongamos otra compañía. ¡Wow! Sí, es increíble.
Esta es la verdadera guerra espiritual, es una guerra de integridad, hermano, donde tú tratas de ser en público y en privado, ¿qué cosa? La misma persona. Tú no puedes ser, como decía yo el viernes en la enseñanza, un santo en público y un demonio en privado. No, tú debes de andar como el Señor Jesucristo anduvo. Esta es la verdadera guerra. Mire lo que dijeron de Jesús. Aún sus enemigos reconocían su integridad. Marcos 12:14. Viendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Qué fue lo primero que reconocieron de Jesús, hermano? Que era veraz. Era una persona, hermano, que hablaba con la verdad. Tú podías escuchar a Jesús y no tenías que estar con esa duda de ¿será cierto? ¿No le ha pasado que hay personas que con el paso de los años que tú has tratado con ellos van agarrando fama de mentirosillos? ¿Sí? ¿Te ha conocido a alguien así? Yo muchos, no miro para ningún lado. Uno conoce gente que con el paso de los años, lo conoce 5, 6, 8, 10 años, van agarrando fama como de mentirosillos, mienten bastante. Y entonces ya cuando tú estás hablando con ellos ya no les crees al 100% si lo que están diciendo es verdad o no es verdad, porque tú te has enterado, ¿verdad? Que le mienten al IRS, hacen su contabilidad mal, mienten en su declaración de impuestos, le mienten al WIC para que les den estampillas. Le mienten al Medicare que ganan muy poquito para que les den servicio, y tú los has invitado y te dicen sí voy a ir y no van, y los citas a las 3 y llegan a las 5, y les das un trabajo y les vengan a hacer el trabajo y no van. A la mera hora, ¿qué pasó, hermano? No, es que fíjese que se me atravesó algo, se me atravesó el perro. Y o sea, con el paso de los años tú te vas dando cuenta que son mitómanos. Sí, un mitómano es una persona que tiene una facilidad para mentir y le cuesta decir la verdad. No sé por qué, le cuesta decir la verdad. Jesús no era así, Jesús era veraz. ¿Ok? Jesús era veraz. Entonces aquí saquemos un principio de lo que es la guerra espiritual y de lo que es, hermano, estamos hablando de la integridad, ¿va? La integridad es que aún los incrédulos reconozcan que eres diferente de ellos. Los enemigos de Jesús reconocieron: tú eres un maestro que hablas con la verdad. Si los incrédulos no se dan cuenta, despierte a su vecino. Los que se están durmiendo, por favor, despierte a su vecino. Demonio de sueño. Tranquilos, no pasa nada. ¿En qué estaba? Es que los dormilones lo distraen a uno, hermano. Entonces, ¿cuál es la verdadera guerra espiritual en este punto? Que tú, por tu integridad, los demás digan que eres cristiano. No se trata de gritar y que te quedes afónico y ronco, no. 3, el calzado. Quiero hacer una pregunta: ¿quién de ustedes alguna vez, hermano, por necesidad anduvo descalzo? Yo me acuerdo que no llegué a esa necesidad extremo de andar descalzo porque no tenía que ponerme, pero sí me exigían no jugar con ciertos guaraches. Entonces yo me los quitaba para jugar. Es bien feo, porque allá en mi tierra era caliente, había espinas, había piedras, es bien incómodo. Entonces andar uno calzado es bien necesario, más en el contexto en que estamos hablando, que los soldados a veces peleaban en ciertos terrenos hostiles, con cactus, con piedras filosas. Entonces era bien importante que estuvieran calzados. Y habla de estar calzados con el evangelio. Toda la guerra tiene que ver con la palabra, con el evangelio. Todo lo que estamos viendo, hermano. ¿Ok? Y eso habla de firmeza. ¿Ok? El que está bien calzado está firme. En aquel entonces obviamente eran unas sandalias en el contexto histórico, pero hoy, ¿qué usan los soldados, hermano, para estar bien firmes? Unas tremendas bototas, hermano, de cuero, impermeables, con acero en la parte de enfrente por si les cae un objeto pesado, y con agujetas largas, hermano, que les cubre hasta el chamorro. ¿Por qué? Porque eso les da firmeza, están estables. Si se trata de un combate cuerpo a cuerpo, si se trata de salir huyendo porque viene el enemigo con más fuerza, o sea, están estables, pueden correr, desplazarse, están firmes. Entonces esto habla, hermano, de que nosotros en el evangelio no debemos de ser movedizos. No debemos de ser esa gente que un día cree una cosa, otro día cree otra cosa. Debemos estar firmes en lo que nosotros hemos creído en Cristo. Pablo dijo: yo sé lo que yo he creído en Cristo. En 2 de Tesalonicenses 2:2,
Pablo le dijo a los hermanos en Tesalónica: no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido en que el día del Señor está cerca. Aquí Pablo estaba hablando de la doctrina de la venida del Señor. Pero yo te digo que estés firme no solo en esa doctrina, sino en muchas otras doctrinas de la Biblia. Que estés firme con tus botas del evangelio, ¿okay? Bien puestas. Yo creo que Jesús es Dios. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Okay? Yo creo que hay una Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Doctrinas de salvación, doctrinas no negociables, de la cual la gente no puede venirte a mover fácilmente. ¿Por qué no te vienen a mover fácilmente? Porque tú estás firme. Estás bien calzado con el evangelio, lleno del evangelio, lo lees, lo meditas, lo escudriñas, oras la palabra. ¿Okay? Lo contrario de estar bien firme, ¿qué es? Estar bien inestable, que no sepas lo que crees y que alguien viene y te empuja y te tira fácil porque no estás firme. Esos son los vientos de doctrina. Los vientos de doctrina son las falsas enseñanzas que vienen, te soplan, pero como tú estás bien calzado con el evangelio de la paz de Jesucristo, no te mueven. Estás firme. El escudo es llamado escudo de la fe, ¿ok? Y el escudo obviamente al soldado le daba confianza. Era un instrumento, hermanos, de defensa para repeler los ataques del enemigo, ¿ok? Debes de tener confianza en tu escudo, pararte firme y soportar el golpe que iba a venir contra el escudo. A mí me encantan las películas esas de la Edad Media donde pelean con espada, con escudo y todo. Mi esposa a veces dice: ay, están muy sangrientas. Las veo porque están basadas a veces en historias épicas o casos reales de Troya y todo eso, pero siempre con cuidado, ¿no? Entonces vamos al Salmo 46, 10, 11, porque el escudo es un elemento para estar quieto esperando el embate y estar firme. Y fíjese lo que dice acá: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Okay? Es un escudo de la fe. ¿Para qué? Para apagar los dardos de fuego del maligno. Las mentiras, los pensamientos, la acusación, la tentación, el engaño chocan contra el escudo. ¿Y qué pasa? Se apagan. ¿De qué habla el escudo de la fe? De confianza. Confianza. Tengan gozo, les dijo Juan a los hermanos en Éfeso. Tengan gozo en Cristo. Usted tenga confianza en el Señor. Estése quieto, tranquilo. Hay gente que ante un problema se vuelve loco. No se vuelva loco ante los problemas. Hay gente que no se puede pelear con su marido o su esposa porque inmediatamente lo publica en Facebook. Quieto. Hay personas que no pueden tener un disgusto en la iglesia porque automáticamente van: las iglesias cristianas me han hecho sufrir mucho, y al último les corta la voz, ¿no? O sea, quieto, tranquilo, Camilo, sereno, como dice el dicho, sereno. Dice este salmo: estad quietos y conoced que yo soy Dios. No se vuelva loco. ¿Alguien te critica? No te vuelvas loco. Tranquilo, agarra la crítica, absórbela. ¿Alguien te odia? Quédate quieto, déjalo que te odie. Tranquilo, no hagas nada, ni te defiendas, ni empieces a pelear y argumentar. No. Alguien te amenaza que no sé qué, que yo te voy a hacer esto, te voy a hacer. Quieto. Que el niño se enfermó. Ay, el niño se enfermó, un ataque del diablo, no sé qué. Quieto, tranquilo. Porque la salvación viene, hermanos, de nuestro Señor. No se vuelva loco. ¿Por qué? Porque usted tiene que un escudo. ¿Qué es el escudo de qué? De la fe. Y eso habla de confianza y firmeza en Dios. ¿Okay? Vámonos al 5. El yelmo era un casco para proteger la cabeza. La coraza protegía el corazón y los órganos vitales del tronco, pero el yelmo protegía la cabeza. Sabemos que la cabeza pues obviamente es un órgano vital, y esto habla obviamente la coraza de guardar el corazón, pero el yelmo habla de guardar nuestra mente, de guardar nuestros pensamientos. Y allí en Filipenses 4:8 Pablo le dijo a los hermanos de Filipo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿De qué debe estar llena nuestra palabra en nuestra mente? En la guerra de la palabra. Todo lo justo, lo puro, lo honesto, lo que es de buen nombre. Por eso le digo, tú no debes de tener miedo que alguien grabe tus conversaciones. ¿Y por qué voy a tener miedo si yo me baso en esto?
Tengo el yelmo de la armadura. ¿Sí? Ese es el yelmo, cuidar tu mente. Tú piensas en lo que es verdadero, lo que es honesto. O sea, voy a decir algo, ok, ¿me consta que es verdad? No, no me consta, mejor no lo digo. ¿Edifica? ¿Es para beneficio del hermano? Mejor no lo digo. Uno debe de comenzar, hermano, a escudriñar y a hacer todo lo que uno hace, pero eso se logra teniendo obviamente la mente de Cristo, que es la palabra de Dios, llena nuestros pensamientos de pensamientos piadosos que glorifiquen a Dios. ¿Y qué pasa cuando haces eso? Cuando tu mente es cuidada porque tú lees la palabra y todo lo que vas a pensar y a decir y a hacer lo filtras por la palabra. ¿Qué pasa? El verso que sigue dice que el Dios de paz estará con vosotros. Eso dice el verso 9. El Dios de paz estará con vosotros. ¿Por qué? Porque la guerra no es nuestra. ¿La guerra es de quién? Del Señor. De Él es la guerra. ¿Cómo reacciona tu mente, hermano, ante un pensamiento de lujuria? ¿Cómo reacciona tu mente cuando se te viene un pensamiento lujurioso? ¿Cómo reacciona? ¿Inmediatamente apagas ese pensamiento? ¿Le das el botoncito off? No, no permitido aquí, porque esta mente está llena de la palabra. Quizás va pasando una mujer muy provocativa o un hombre en el caso de las mujeres. Y viene el dardo de fuego y te quiere llegar a tentar en tu corazón para que tú desees, para que tú te deleites en contemplar, ¿me entiendes? Los atributos físicos que esa persona tiene y que tú dices, wow, son unos atributos físicos fuera de serie. O sea, ¿hasta dónde tú le das rienda suelta a la lujuria? Esa es la verdadera guerra espiritual. ¿Okay? ¿De qué sirve que salgas de tu cuarto de haber peleado 40 minutos contra Satanás y luego sales y ves en el parqueo a una mujer provocativa y te deleitas dándole rienda suelta a esos pensamientos? ¿Cómo son tus pensamientos ante la envidia? ¿Cómo son tus pensamientos ante la envidia? Ante la prosperidad de alguien que te cae un poco mal. No, porque si el que te ama y tú lo ves prosperar, te des gloria a Dios, pero ¿cómo te sientes cuando prospera el que te cae un poco mal y que hasta te anduvo presumiendo que él iba a prosperar más que tú y que te iba a ganar? Ahí es donde tú dices, ay, me está dando envidia. ¿Debes de qué? Apagar ese pensamiento. Ante la venganza, ¿cómo reacciona tu mente ante la venganza? Cuando alguien te hizo algo malo. Ve este escenario, alguien te hace algo malo, habla de ti, te pone por los suelos, se le ve hasta por los poros, destila el odio que te tiene y le pasa algo malo a esa persona. ¿Qué sientes? ¿Te quiere dar un poquito de gusto? Ay, gracias, Señor, eres vengador. O sea, cuando alguien no te quiere, cuando alguien te persigue, te demuestra su indiferencia, su enojo contra ti, ¿no? Quizás te está hablando mal de ti y vienen y pum, a esa persona le arrestan el marido o se lo ponen en deportación. ¿Cómo sientes? ¿Te quiere dar gustito? Tienes un problema. Tienes un problema. Estás perdiendo la guerra, la verdadera batalla. Ahí, ¿qué debes de hacer? Orar. Porque ese es el mandato. Orar por los que te maldicen, por los que te persiguen. Y por último, hermanos, llegamos a la espada del Espíritu. Así es como es llamado este elemento de la armadura del soldado, la espada del Espíritu. ¿Y a qué se refiere? Bueno, se refiere a la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada del soldado romano en la cual Pablo se está inspirando tenía solamente dos características. Número uno, podía cortar solo la carne, pero no podía cortar más adentro de las cosas espirituales, ¿no? Por eso es que Jesús, ante la persecución a sus discípulos, les dice, no teman al que puede matar el cuerpo, porque pues el cuerpo finalmente todos vamos a morir. Teman a quien puede matar el cuerpo y echarlo en el infierno, y ese es Dios. ¿Ok? Entonces esta espada del soldado romano podía hacer eso, solamente cortar el cuerpo, cortar la carne, pero dependía de la habilidad del soldado. ¿Ok? Pero mire la espada de Dios. La espada de Dios no solamente corta el cuerpo, corta los tuétanos, discierne las intenciones, los pensamientos y el corazón del hombre. ¿Y quién cree que la maneja? Es la espada del Espíritu.
no depende de la habilidad humana, sino que es el Espíritu Santo el que está operando, hermano, por medio de la palabra del Señor. Por eso la palabra del Señor no es cualquier libro. Es un libro que es espíritu y es vida. Tiene poder para transformarnos. ¿Ok? Ahorita, hermanos, lamentablemente hay unos ataques terribles contra la Biblia. Le digo algo, póngase bien el calzado del evangelio y párese firme, ¿ok? Vienen unos ataques tremendos contra la Biblia. Ahorita hay un movimiento enseñando que ninguna Biblia es confiable. Ninguna Biblia es confiable. Todas están erradas, mal traducidas, con errores garrafales. Y que tú, para que puedas un poco entender la Biblia, tienes que rodearte de concordancias strong y libros y diccionarios y comentarios y libros de las tradiciones antiguas, porque ninguna Biblia está buena. Qué ataque tan más terrible, hermano, contra la palabra de Dios. Le voy a dar un consejo. Cuando alguien le diga que la Biblia está mal traducida, y no quiero sonar despectivo, pero es que me molesta ese ataque contra la Biblia, dígale: hermano o hermana, me gustaría ver los títulos que tú tienes en idiomas antiguos, en hebreo antiguo, hebreo moderno, griego, jeroglíficos, papirología, bibliología. O sea, me gustaría ver tu autoridad, tus credenciales, porque tú te estás poniendo por encima de los peritos, de los expertos, de esa gente que eran expertos en idiomas antiguos y lingüística y que tradujeron la Biblia. Y ahora tú que escribes bendición con V y hola sin H, y no quiero sonar despectivo, pero es que me da coraje, ¿sí? Tú que apenas, o sea, puedes dar lectura a este libro, te atreves a decir que está mal traducido. ¿De dónde viene tu autoridad? ¿De dónde viene tu preparación académica y lingüística para que tú digas eso, hermano? Cada vez que alguien te diga que esto está mal traducido, no le creas, hermano. No le creas. Entendemos que es natural que de una traducción a otra, como dicen los expertos en lingüística, se pierde el 15% de intencionalidad. Porque algunas veces una palabra de un idioma no existe en el idioma en el que se va a traducir y se busca la palabra que más se acerca o que más se asemeja para dar a entender el sentido de lo que se está hablando. Pero eso no significa que nuestra Biblia está mal traducida en doctrinas de salvación. No se deje engañar, porque es allí donde empieza a operar la mentira. Entonces eso es un engaño de Satanás, esa es una guerra espiritual, porque es una guerra de la verdad contra la mentira. De esta gente que se levanta con filosofías y huecas sutilezas. La Biblia, hermano, es fuerte contra todo eso. Vanas filosofías, fábulas judaicas, léalo, fábulas judaicas, la Biblia lo menciona. Todo ese tipo de filosofías y sutilezas ¿qué va a pasar cuando te dejen sin la espada del Espíritu? Que es una arma de guerra en la guerra espiritual. Vas a abrir tu Biblia, Reina Valera del 60, y la vas a leer lleno de prejuicios. Estoy leyendo, pero a saber si será cierto. Mejor me voy a la Biblia de las Américas. Sí, estoy leyendo, pero a saber si esto será cierto, a saber si esto es un error. Dios habla hoy. Ok, estoy leyendo, pero no, o sea, ya ninguna Biblia te va a complacer. Ninguna Biblia. Y te vas a quedar completamente desarmado. Y es de toda la armadura del soldado que menciona Pablo, es el única arma de ofensa, es el única arma ofensiva. Es con la cual nosotros, hermano, nos defendemos de los embates del enemigo. Entonces a mí me estuvieron terapeando con eso, que la Biblia no es confiable, que la Biblia, y te empiezan a meter el prejuicio, te empiezan a sembrar la semillita. Y yo este año uno de los propósitos que me hice fue leer muchísimo la Biblia. Y wow, te empiezan a sembrar la duda. Ya tú lees y ya estás a saber si esto será verdad, está mal traducido. Entonces te quedas en el aire, te quedas sin Biblia, y sin Biblia estás perdido, hermano. Sin Biblia estás perdido. Entonces eso no es correcto, que gente basándose que acá, que allá, que la Strong. Yo entiendo, yo también leo las concordancias, los comentarios, los diccionarios y todo eso, pero nunca es para con una malicia desprestigiar la palabra de Dios y dejar a los cristianos sin Biblia. Porque entonces, ¿qué Biblia vas a usar? Si todas están mal, ninguna es confiable, te vas a llenar de temor. Y por último, Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Para acabar de hablar, hermano, la verdad sobre la guerra espiritual es que hay una lucha, tenemos un enemigo, pero la guerra ya fue ganada por el Señor Jesucristo. Número uno, la guerra ya fue ganada. Y número dos, el enemigo que nosotros tenemos es un enemigo derrotado. Satanás está derrotado. Él ya está derrotado. No nos puede hacer ni obligarnos a hacer algo que Dios no permita. Él no es soberano, es Dios el que es soberano. ¿Sí? No el diablo. Ahorita lamentablemente la iglesia vive bajo la soberanía de Satanás. El diablo nos va a hacer esto, nos va a matar, nos va a enfermar, o sea que el diablo puede hacer lo que quiera. Error. Nosotros confiamos en quién para la batalla, en Dios. Vamos a orar.